Buenas noches, chicos. Hoy estamos terminando el módulo de normas de la industria alimentaria basado en la FC 22000, ¿verdad? Hoy sería la última semana, que va del 18 de septiembre al 25. Y chicos, sí hay examen, ¿verdad? Como ya lo habíamos hablado, conversado desde la primera semana, recordatorio en la segunda semana, de que sí teníamos examen, ¿verdad? Dos exámenes. El examen 1 era en la semana 2 y ahora el examen 2 es en la semana 4. Entonces, para que estén por enterados. ¿Bien? Voy a empezar ahí porque ya dije que empezaba a las 6:15 y ahí pues cada uno se va uniendo a la clase. Seguimos con el análisis de peligros, que es el HACCP, ¿verdad? Que son los puntos críticos de control. ¿Qué es un análisis de peligro? Vamos a ver si estoy grabando. Si estoy grabando, entonces ahí vamos a dar todo bien, ¿ok? Como les había mencionado hace 8 días en la clase pasada, ¿verdad? Que el plan HSC es fundamental dentro de la industria de alimentos y debe existir un equipo, ¿verdad? Un equipo que va a cuidar lo que es todo el sistema de inocuidad. Entonces aquí con este plan HSPP podemos analizar los peligros. ¿Y qué es el análisis de un peligro? El análisis de peligros constituye el primer principio del HACCP y es uno de los pasos más importantes del sistema de inocuidad. La realización inexacta de un análisis de peligros llevará inevitablemente al desarrollo de un plan HACCP inadecuado. Entonces, dentro de la empresa, este equipo tiene que cuidar, todo, o bueno, no cuidar, sino hacer el análisis de cuáles son las áreas de toda la cadena productiva que son riesgo, ¿verdad? ¿Cuál es un peligro? Y ahí tenemos que tener un punto crítico de control. ¿Qué es un peligro? Es un agente biológico, un agente químico, un agente físico presente en el alimento o bien una condición en que éste se halla que pueda causar un efecto adverso para la salud, ¿verdad? El tema de alérgenos también, chicos. Y la semana pasada vimos que era un agente biológico, químico y físico, para que lo vayan a repasar. Diferencias de peligros. Tenga presente que aunque dos empresas fabrican los mismos productos, los peligros serán distintos debido a las diferencias en factores. ¿Qué tenemos que contemplar? Fuente de los ingredientes, formulación de la preparación, equipo de elaboración. Tenemos que tener maquinaria que tenga acero inoxidable. En las empresas no deben haber maquinaria herrumbradas, ¿verdad? Que vayan a hacer un cascareo, que vayan a contaminar, ¿verdad? Entonces también eso se controla. Métodos de elaboración y preparación de las fórmulas, duración de los procesos, condiciones de almacenaje, experiencia, conocimiento y actitudes del personal. ¿Qué vamos a hacer la revisión en los análisis, verdad? Hacer ese análisis de peligros que se realice originalmente para un producto se debe revisar de manera obligatoria ante cualquier cambio que se produzca en aspectos como materia prima. ¿Qué pasa si yo tengo una materia prima, pero la tengo que cambiar? ¿Okay? Primero, no la puedo cambiar así como así. No tengo que ver cuál es el riesgo, conversarlo con nuestro cliente y decirle, bueno, ya no voy a usarle ajo granulado de este proveedor, sino que de este otro. Entonces, el cliente final es el que al final tiene que tener conocimiento para hacer su aprobación. Si queremos hacer una fórmula del producto, digamos que el cliente dice, no, yo quiero que me formulen ese producto.
ese consomé de pollo, quiero que me lo formule. Entonces tenemos que hacer el análisis de peligro. Cuando vamos a hacer envasado, cuando vamos a hacer el tema de distribución, ¿verdad? Cómo vamos a transportar de un lado a otro a nivel interno y a nivel externo, ¿verdad? Y la utilización del producto, porque también tenemos que decirle a nuestro cliente, oye, cliente, usted tiene que cumplir con estos requerimientos. Este certificado dice que el producto no puede estar almacenado a temperaturas altas, que no tiene que estar expuesto al sol y ciertas condiciones que nosotros le damos, ¿verdad? Ah, como las instrucciones, ¿verdad? Que usted compra un producto y lee sus instrucciones, ¿verdad? Componentes del riesgo. El análisis del riesgo está ampliamente reconocido como una, como una disciplina emergente, como el método fundamental para el desarrollo de normas de inocuidad de alimentos y consta de tres componentes distintos: evaluación de riesgos, gestión de los riesgos, comunicación del riesgo, ¿verdad? Una vez que hacemos la evaluación detectamos dónde, en qué áreas tenemos que hacer esa gestión, hay que comunicar, ¿verdad? ¿Cuáles son los métodos que vamos a meter en esa área para poder mitigar ese riesgo y controlar? Evaluación de riesgo, determinar cuáles son los peligros e identificación, sus efectos inmediatos, transitorios a largo o corto plazos y en la salud de la población. Gestión de riesgos, establecer las medidas apropiadas de control con el fin de prevenir, reducir o minimizar estos riesgos a un grado insignificante. Comunicación de riesgo, determinar el mejor método de comunicación esta información a la población afectada. Cuando hablamos de análisis es hacer el análisis de peligros y este mismo se subdividió en 5 actividades. Primero tenemos que revisar los materiales incorporados, evaluar las operaciones de elaboración, observar las prácticas reales de operación. ¿Qué quiere decir eso? A ver si tenemos buenas prácticas de manufactura, si le decimos que al operador que no puede, tiene que usar uniforme adecuado, tiene que usar guantes si es recomendable, mascarillas, ¿verdad? Que no puede andar con piercings, que tiene que andar con cubre barba, si tienes con cubre, con cofia, ¿verdad? Y también a efectuar mediciones, ok, tengo que garantizar que estoy haciendo un producto con los requerimientos del cliente, ¿verdad? No solamente de que esté evitar la contaminación, sino que esté bien de color, de olor, sabor, ¿verdad? Y después hacer esos análisis de mediciones. Cuando decimos revisar los materiales incorporados, se necesita el registro de descripción que elaboramos en las etapas preliminares, así como la lista de ingredientes del producto y de otros materiales utilizados durante el proceso de elaboración. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una fórmula, yo sé que voy a hacer un consomé de pollo, ya yo tengo cuáles son los ingredientes de materia prima que necesito para poder incorporar todo en un equipo, en una máquina y poder tener el producto final, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que revisarse, todo eso. El operador tiene que garantizar que realmente le está llegando la materia prima de acuerdo a la fórmula y las cantidades, que es muy importante la cantidad. ¿Okay? He tenido casos donde el operador no se fija y el que hace la lista de un aceite, en vez de ponerle milímetros, le puso gramos, entonces ahí salió una este, con sabor diferente, con olor y color, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos garantizando que la materia prima esté de acuerdo al requerimiento de la fórmula. Evaluación de las operaciones de elaboración, elaborar, perdón. La finalidad de identificar todos los posibles peligros relacionados con cada operación de elaboración, con el flujo de productos y con las rutas habituales de tránsito de los empleados. Observar las prácticas reales de operación. El equipo de HACCP debe estar sumamente familiarizado
con cada detalle de la operación en estudio. Por eso, chicos, el equipo tiene que conocer bien la operativa, por eso se dice que el equipo debe estar formado por alguien de mantenimiento, operativo, producción, el de calidad, el de seguridad alimentaria, ¿verdad? Porque son los que conocen, ¿verdad? Y no solamente, también hay que prepararlos, que conozcan la operación, que conozcan y analicen cuáles son los riesgos. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar distintos peligros, los cuales debe registrar en el formulario pertinente. Hay que examinar, hay que observar, hay que considerar y luego analizar. Cuando hablamos de examinar la operación durante el tiempo suficiente como para estar seguro de que abarca las prácticas o procesos habituales, ¿okay? Porque tenemos que tener un procedimiento de cómo va a ser la mezcla de los productos, de los ingredientes. ¿Por qué? Porque no es que vamos a echar todos al mismo lugar, ¿verdad? Que cuando vamos a hacer un queque hay que batir las yemas, no, la clara, ¿verdad? Luego se van incorporando la harina, la mantequilla y así es igual en un proceso de manufactura, nada más que en cantidades masivas, ¿verdad? Porque estamos hablando de producción industrial. ¿Eh? Entonces, tenemos que garantizar que realmente estemos haciendo los pasos, ¿verdad? Cuando decimos observar, observar a los empleados y pregúntese, por ejemplo, si un producto crudo o contaminado podría a su vez infectar las manos de los guantes de los operarios o contaminar el equipo que luego estará en contacto con el producto tratado o el producto final. Por eso tenemos que hacer limpieza y sanitización, ¿eh? Y de tener buenas prácticas de higiene dentro de la operación y buenas prácticas de manufactura que nos garantiza que podemos mitigar este proceso de contaminación. Considerar las prácticas de higiene y anotar los peligros existentes. Analizar si el proceso contempla una etapa de eliminación que destruye todos los microorganismos. En caso afirmativo, se debe concentrar la atención en la posible contaminación cruzada tras esta operación. Entonces, ¿cuáles son los controles? Bueno, tenemos que en cada, digamos, ya terminó el consomé de pollo y resulta que tenemos que hacer una pimienta. Entonces, de ahí tienen que quedan residuos. Entonces, debe haber un procedimiento donde tiene que hacer un lavado de la máquina, como cuando ustedes hace un batido de fresa y luego tiene que ir a licuar apio, tiene que lavar el frasco, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, después, ¿cómo garantizamos? Con un hisopado. ¿Qué es un hisopado? Es una muestra, que se le hace como cuando nos hicieron la prueba COVID, ¿verdad? Cuando hicieron una prueba COVID para determinar si teníamos COVID. Igual, se usa con un hisopo, se pasa por la superficie que ya limpiamos, que ya lavamos, que ya desinfectamos, se coloca en un aparatito que ya lo vimos hace 8 días, que no, ahorita no me acuerdo el nombre, y y ahí nos da si estamos o no cumpliendo, ¿verdad? Si estamos o no evitando esos microorganismos. Efectuar mediciones se refiere a que tal vez resulte necesario medir algunos parámetros importantes de elaboración con el fin de confirmar las condiciones reales de operación. Ejemplo, medir temperaturas, medir tiempo de temperaturas, medir dimensiones, medir la presión, medir el pH y medir el AW, el agua. Cuando hablamos de medir la temperatura, se considera el tratamiento térmico, calentamiento y las operaciones en enfriamiento o refrigeración. Hay productos que se deben cocinar a temperaturas altas, hay productos, alimentos que se deben mantener en temperaturas bajas, ¿verdad? Cuando se evalúa un tratamiento térmico, se recomienda efectuar la medición en el punto más frío del producto, pero si se evalúa el enfriamiento o refrigeración, se debe medir en el punto más caliente, ¿verdad? Eso depende de la necesidad y de las condiciones del producto. Cuando hablamos de medir el tiempo y temperatura en el proceso de cocción, pasteurización, enfriamiento del envasado, índice, almacenamiento, descongelamiento, reconstrucción. ¿Okay? Entonces, todo eso hay un procedimiento que le dice que el pollo tiene que estar a ciertas temperaturas. ¿Okay?
que cuando está en enfriamiento ya debe mantenerse, cuando está empacado, etcétera, ¿verdad? Cuando hablamos de dimensiones, decimos que medir las dimensiones de los recipientes utilizados para mantener los alimentos que están enfriando y la profundidad de la masa alimentaria. No podemos ir a empacar un producto que no tiene en un envase, en un empaque que no tiene las condiciones, ¿verdad? Entonces, que no va a mantener o no va a ser de barrera para evitar que se contamine. Medir la presión, el espacio libre, el procesamiento de ventilado, el ajuste del cierre de envase, las temperaturas iniciales y cualquier otro factor crítico para la buena ejecución del proceso programado. Medir el pH, muy importante, chicos, medir el pH dentro de los productos durante el procesamiento y también del producto acabado, y medir la temperatura ambiente si es posible. ¿Por qué creen ustedes que es importante medir el pH? ¿Verdad? Porque le estamos ahí cuidando la acidez. A todos los productos se les mide el pH de diferente forma, ¿verdad? El pH es crucial porque afecta las propiedades químicas, biológicas de las sustancias. ¿Por qué? Porque puede generar muchas enzimas que solamente funciona correctamente cuando el pH está dentro del límite, ¿verdad? Tenemos un límite del H. ¿Por qué? Porque aquí vamos a saber cuáles son los niveles de acidez o alcalinidad. ¿Okay? Cuando hablamos de medir el AW del producto, si es posible utilizar muestras duplicadas y hacer las medidas correcciones, considerando la temperatura ambiente. Vamos a ver qué es medir el AW. Este tipo de medida, ¿verdad? Se usa con hijómetro, ¿verdad? La medida de medir, o sea, medir el AW quiere decir que cuánta cantidad o cuánta cantidad de agua disponible para reacciones microbianas en el alimento. Eso es lo que nos va a garantizar de que no se generen microbianas dentro del producto y no pueda existir una contaminación. Analizar las mediciones. Esta área debe realizarla una persona competente, es decir, con formación científica apropiada para interpretar correctamente los datos obtenidos. Hoy en día pues están los ingenieros de alimento, ¿verdad? Que ellos tienen todo el conocimiento de hacer, ¿verdad? Estos análisis de microbiología. Peligros físicos, presencia de objetos extraños en el alimento que puedan causar dolencias y lesiones. Puede ser el resultado de una contaminación o de las malas prácticas en muchos puntos de la cadena alimentaria. ¿Cuáles podemos mencionar? Vidrios, piedras, colillas de cigarro, botones. Por eso en la industria de alimentos no es recomendable entrar con botones, ¿verdad? Con piercings, con aretes, con alfileres, etcétera. Las tapas de los lapiceros, ¿verdad? Por eso es que en la industria de alimentos, que quiere invertir, compran estos lapiceros metalizados. Peligro químico. Toda sustancia química presente en el alimento en forma natural, intencional o accidental que resulte potencialmente perjudicial a la salud del consumidor a corto, mediano o largo plazo. Puede aparecer en los alimentos de forma natural o resultar de la contaminación durante su elaboración. Yo les había mencionado un ejemplo de la semana pasada del nitrito, ¿verdad? Que es un agente, es un producto que debe ser controlado en la formulación de los productos. Peligro biológico,
cualquier organismo vivo presente en el producto que pueda causar un problema de salud. De forma directa o indirecta, a este tipo de microorganismos se le conoce como patógeno. Microorganismos de bacterias, virus, hongos y parásitos. ¿Cómo detectamos esto? Con análisis de microbiología, chicos. Bacterias. Estos microorganismos están presentes en cierto grado en algunos alimentos crudos, pero este nivel puede elevarse considerablemente a causa de prácticas inadecuadas en el almacenamiento. Los alimentos cocinados, si no son adecuadamente manipulados y almacenados, representan frecuentemente medios fértiles para la rápida proliferación de bacterias. Por eso tenemos que tener todo controlado, todo bien aseado para evitar este tipo de microorganismos. Virus, chicos, cuando llegamos con gripe, por eso es que en la industria médica se cuidan para no tener gripa, ¿verdad? Secreción, todos esos virus que puedan contaminar el producto. ¿Cómo pueden provenir de los alimentos o del agua, de ser transmitidos a los alimentos por contacto humano, animal u otro? Los virus no pueden reproducirse fuera de una célula viva, por lo tanto no pueden multiplicarse en los alimentos, solo pueden ser transmitidos. Algunos que podemos mencionar es la hepatitis B, la influencia, el rotavirus, el herpes, ¿verdad? Son tipos de virus que se pueden contaminar. Hongos. Entre los hongos se incluyen los mohos y las levaduras. Los hongos pueden emplearse en la producción de ciertos alimentos como el queso. No obstante, algunos de ellos producen sustancias tóxicas o micotoxinas que afectan a los seres humanos y a los animales, ¿verdad? Entonces ustedes podrán escuchar, de hecho hace poquito, yo creo que ya lo había mencionado, que Montecillos, Cope Montecillos había tirado un lote de carne contaminada. ¿Por qué? Porque los resultados de microbiología salieron y ellos no sé cómo le fue la logística, no mandaron a vender el producto, lo tiraron al mercado, pero no tenían el resultado microbiológico, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahí cuando uno ve ese tipo de preguntas, tiene que ver dónde compró la carne, etcétera, y eran diferentes cortes, ¿verdad? No solamente de carne de res, también de cerdo. Parásitos son huéspedes específicos de ciertos animales y en algunos de sus ciclos de los seres humanos. Las enfermedades parasitarias están relacionadas con productos cárnicos, poco cocinados o con alimentos listos para consumir que han sido contaminados. Entonces aquí uno dice, bueno, hay que cocinar tal cosa porque viene ahí con garrapatas, o con ascaris, gusanos del corazón, etcétera, ¿verdad? Estos son los 6 parásitos más frecuentes: pulgas, garrapatas, gusanos del corazón, ascaris, anquilostomas y tricúridos. Por eso es que es importante cocinar bien los alimentos, ¿verdad? Para que ahí a temperaturas altas se vaya todo. Control de peligros físicos, hay que tener un control de fuente, el control de procesamiento y un control ambiental. Cuando hablamos de control, chicos, existen varios factores, ¿verdad? Usted sabe que uno como consumidor va a comprar algo y tiene que revisar la etiqueta, ¿okay? Una persona que es alérgica debe validar cuáles son los ingredientes que tiene ese producto por si le afecta, ¿okay? Cuando hablamos de control de peligros, aquí tenemos unos ejemplos, de fuentes, de procesamiento, de almacenamiento y el etiquetado. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Yo les había dado no, yo creo que a este grupo no. ¿Qué pasa, chicos, si yo estoy empacando, bueno, estamos soplando Coca-Cola 600, la original, y le pegamos etiqueta light o cero? ¿Okay? Viene un diabético y la compra, porque la etiqueta dice que es cero. Entonces ahí
puede afectar la salud porque estamos dando una información incorrecta. Porque vea que no es solamente de que el producto está contaminado, va el producto en perfecto estado y viene y lo etiquetamos de una forma incorrecta, ¿verdad? Entonces afecta la salud de una persona. Control de peligros biológicos, eliminar o reducir significativamente el peligro, impedir o reducir el mínimo de la proliferación de microorganismos y toxinas, controlar la contaminación. Puntos críticos de control, el códex. Ya habíamos hablado de qué era el códex alimentario, quien define el punto control crítico de control. Es un bueno, dice que define el punto crítico como una fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a nivel aceptable. Por eso es que se llama PCC, puntos críticos de control. La empresa debe, con el equipo de inocuidad, validar cuáles son esos puntos, si hicimos bien un análisis, si estamos identificando bien todo, porque si no, nada hacemos con hacer auditorías si ese análisis que hicimos no fue el adecuado y estamos omitiendo áreas que realmente pueden afectar, ¿verdad? Que tengamos puntos críticos de control por fuera de la cadena de alimentos que puedan afectar la inocuidad del producto final. ¿Y qué significa eso? Si luego de identificar un peligro determinamos que se justifica efectuar un control para salvaguardar la inocuidad de nuestro producto, pero no existe ninguna medida, entonces el proceso deberá modificarse en esa fase o cualquier otro anterior o posterior en el fin de incluir esa medida de control. Si yo estoy en un molino, eh, quiero canela en polvo y tengo canela en astilla, lo meto al molino y cómo yo garantizo que realmente se molió al 100% y no va a llevar fragmentos de astillas grandes de canela. Entonces yo tengo que tener ahí un filtro, tengo que tener un punto de control para evitar que llegue contaminado, porque ya el llevar estas astillas grandes yo lo tomo como como algo físico, un riesgo físico, una contaminante físico, porque de ahí la persona puede hacerse un té de canela y vaya con la astilla y la astilla se la traga, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya el punto crítico va a ser poner mallas, ¿verdad? Mallas ahí que son como circuladores, ¿verdad? Con una capacidad que pueda recoger todos esos residuos. Ese ahí sería un punto crítico de control. ¿Cómo determinamos un punto crítico de control? Para determinar un punto dentro de un sistema Plan HACCP, podemos someter el peligro a un árbol de decisiones similar al que está propuesto por el ente de Codex. Y aquí lo tenemos. Dice, hay que tener un árbol de decisiones y hacernos ciertas preguntas. ¿Existe una o varias medidas preventivas de este control? Y tenemos una decisión, un sí y un no. Si nos dicen que no, es necesario control en este paso y ahí sí hacemos otro análisis. Entonces el árbol de decisiones nos va a guiar a determinar si esta área tiene que identificarse con un punto crítico de control. Ha sido esta fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable de presencia de peligros. Sí, entonces sí es un PPC. Y si no, podría un peligro identificado producir una contaminación superior a niveles aceptables o aumentaría a niveles inaceptables. Todo este árbol de decisiones, cuando hacemos un análisis de riesgo, tenemos que hacernos todas esas preguntas. ¿Sí? Entonces, si es un no, si un sí, ahí vamos determinando. Y se hace un plan HACCP, ¿verdad? Que las empresas hoy hace 8 días vimos un plan HACCP donde decimos si sí o no, si tenemos que tener un punto crítico de control, ¿verdad?
Entonces, vea que nos están dando una herramienta para que a nivel interno, cuando hagamos el equipo, esos análisis podamos respondernos, ok, esto sí es, esto no es. Y ahí colocar o no colocar. Cuando hablamos límites críticos de control, una vez que el equipo identifica los PPC, determina los límites de parámetros que utilizan para inspeccionar la incidencia de peligro. A esto se le llama límite crítico de control, límite crítico. Criterios que permiten distinguir entre lo aceptable y no lo aceptable. Es decir, son los que valores mínimos y máximos de un parámetro. ¿Qué quiere decir esto? En consecuencia, chicos, si yo digo, bueno, yo por semana tengo 20 eventos en esta área, pero el estándar es 4, y dicen que el máximo es 6 y el mínimo son 2, y yo tengo 20, eso es, ya estadísticamente me dice que ese límite se excede, ¿verdad? Entonces, en cada punto crítico de control yo debo establecer una métrica que me ayude a visualizar gráficamente si tengo control o no bajo este riesgo, ¿verdad? Y tengo que tomar como parámetro físico, químico, biológico para poder controlar este punto crítico de control. Tiene que ser medible, porque si no es medible, no podemos tomarlo en cuenta. ¿Eh? ¿Cuál es la justificación de los este, de los límites críticos? El establecer límites críticos puede obedecer a la necesidad de satisfacer las exigencias de las regulaciones gubernamentales, ¿verdad? Porque nosotros ya les había mencionado que la norma FC 22000 tenemos que cumplir con ciertas regulaciones, con ciertas leyes, ¿verdad? La industria de alimentos tiene que exportar bajo ciertas directrices. Tenemos que estar controlados por el Códex, tenemos que estar controlados por el FDA, ser certificados en la FC 22000 va a ayudar a que se vea más competitiva la empresa. Estas normas de la empresa o la observancia de principios fundados en datos científicos. Bueno, hay que buscar la variabilidad, si es aceptable, si no es aceptable. Todo eso va dentro de este plan que nos garantiza que el producto va a llegarle al cliente en buenas condiciones. ¿Cuáles son algunas de las motivaciones? Calidad, para obtener un producto de mejor calidad, para prevenir, por eso necesitamos estos límites, estos medidas. ¿Okay? Y variabilidad, para considerar la variabilidad normal del equipo usado, que puede ser que el equipo que estoy usando no reúne las condiciones y estamos no garantizando nuestro producto final. Ejemplos de límites, hay que medir el pH, la temperatura de llenado, temperatura interna, temperatura de horno, velocidad de horno, banda, temperatura de cámara, cantidad permitida de aditivos. ¿Verdad? Todo esto me dice, bueno, mi pH, bueno, yo sé que tengo que estar entre 5 y 9, pero si está en 11 es porque la acidez, la alcalinidad, entonces todo eso no nos va a afectar. Por eso entonces tenemos que tener esos análisis medibles para poder tomar decisiones para mitigar los riesgos. ¿Okay? Eso sería la presentación del día de hoy, chicos. Y la última, ¿verdad? La última de este módulo. Recordarles que para esta semana 4, sí vamos a tener exámenes, ¿verdad? Para que ustedes sepan que vamos a tener examen. ¿Okay? Está muy bonito este material de tema de inocuidad, es muy importante. Cuando ustedes le preguntan, bueno, ¿cómo controlan? Bueno, tenemos que controlar los agentes químicos, físicos, biológicos, como los físicos, ¿verdad? Y no andar con lapicero, no andar con piercings, no andar con aretes, las astillas, las astillas de las tarimas de madera tienen que estar bien, o sea, que no haya astillas. Los mecánicos, cuando los mecánicos están haciendo un mantenimiento, no, tenemos que garantizar
que no dejen aceite, que no dejen grasa, que no dejen tornillos, que todo quede limpio, también es parte, ¿verdad? Y biológico, pues de ahí tenemos que cumplir con un cronograma, hacer un cronograma de análisis de microbiología, o sea que tenemos que estar validando listeria, análisis para identificar listeria, salmonela, también debemos hacer análisis para las manos de las personas, ¿verdad? También se hace hisopado o limpieza de manos para ver si tenemos E. coli, ¿verdad? Todo eso tenemos que tenerlo monitoreado. Vamos a hacerle, bueno, todos los productos hay que hacerle medición de pH para garantizar que realmente, ¿okay? Hay que tener controles de temperaturas porque si no, si el producto no se somete a temperaturas altas, van a nacer hongos, bacterias, todas esas condiciones. El agua hay que controlarlo, hay que hacerle análisis. Todo el equipo de maquinaria, los de mantenimiento siempre tienen que estar cuidando su maquinaria, que no hayan herrumbres, que no hayan tornillos flojos, que por lo general, chicos, las máquinas de las industrias de alimentos por dentro son de acero inoxidable. ¿Okay? Entonces tienen que darle ese mantenimiento por fuera. Yo me acuerdo que yo estuve en una industria donde había herrumbre. Entonces, ¿qué había que hacer mal? No es que se va a botar la máquina, sino que hay que mandarlo a pulir y después pintarlo, ¿verdad? Evitando que se cascaree, por decirlo así, ¿verdad? Todo eso es parte de un buen control y análisis de plan HACCP para identificar esos puntos críticos de control que nos va a garantizar que ese producto que estamos produciendo le llegue al cliente en buenas condiciones y no va a tener un tema de contaminación, ¿okay? O inocuidad que vaya a afectar. Este es el árbol de decisiones que también está aquí en la plataforma. Aquí está para los que quieran bajarlo y tenerlo ahí como resguardo. ¿Okay? No sé si tienen alguna duda, Brandon o Katherine. Por mi lado sí está bien. Ok, está bien. Entonces, de hoy en 8 creo que ya ustedes arrancarían con el último módulo, ¿verdad? Si no me equivoco. O apenas con el módulo No, 5. no, Creo que es con el módulo este 5. mes yo creo que ya empezamos con el módulo. Con el 5. Este es el 5 más bien. Ok, entonces con el 6 ya empezaría con el último módulo. Ya terminaríamos. Entonces nos vemos de hoy en 8, chicos, y ya saben que tienen que hacer el examen. Este examen abarca de materia del módulo 3 y el módulo 4. Buenas noches.